Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les pedimos una disculpa por el lugar reducido en el que hoy estamos celebrando la misa. Tenemos algunos detalles todavía con el domo que se colocó, se sigue metiendo el agua y esa es la razón, ¿sí? Seré más breve para las personas, en atención a las personas que están de pie. Celebramos hoy en la iglesia a San Jerónimo. San Jerónimo, que es obispo y doctor de la iglesia. San Jerónimo nos abre a nosotros a celebrar en el mes de septiembre el mes de la Biblia, debido a que a él se le encargó por parte del Papa Dámaso, se le encarga el trabajo de traducir del griego y del arameo la Sagrada Escritura. La traduce al latín y por mucho tiempo la Iglesia se valió de la traducción latina para evangelizar. De ahí entonces que solamente los eclesiásticos, es decir, los obispos, los sacerdotes, los que estudiaban la teología, podían acceder a la Sagrada Escritura. Nadie más, porque eran los únicos que sabían el latín. Después, con la Reforma Protestante, y tenemos que reconocer, aunque sea protestante, Martín Lutero, gracias a él, tenemos la traducción de la Biblia a la lengua de cada lugar. Así, de esta manera, la gente, los laicos, pudo acceder también a tener su propia escritura y leerla y entenderla. De ahí entonces, en este mes de septiembre hemos celebrado nosotros la Sagrada Escritura. Estamos hoy concluyendo, por lo tanto, el mes dedicado a la Biblia. Y conviene que hagamos nuestra reflexión en torno a la Sagrada Escritura. Sobre todo quiero centrarme en las actitudes o en los movimientos que la Sagrada Escritura provoca en nosotros, atendiendo a lo que hemos escuchado en la primera lectura. El contexto de la primera lectura es que el pueblo de Israel, sabemos que una vez establecido en la tierra prometida, sufrió diferentes invasiones, y en una de esas invasiones les robaron los rollos de la ley. Lo que ellos tanto cuidaban, lo que tanto ellos tenían en alta estima, se perdieron, y entonces duraron tiempo
con los rollos de la ley perdidos. Y entonces, después de un tiempo, son encontrados por Esdras, un sacerdote y profeta. Son encontrados y entonces al encontrarlos les hacen esta fiesta de entronización de la ley. Es el texto que hemos escuchado. Y por eso la actitud del pueblo es una actitud de apertura, es una actitud de gusto, lloran de gusto porque nuevamente están escuchando la palabra de Dios, la ley que Dios dio a Moisés. Pero el profeta les dice, no lloren. Hoy es un día consagrado al Señor. Hay que hacer fiesta, coman bien, coman bebidas dulces. Porque es un día de alegría, porque no solamente hemos encontrado el rollo de la ley, sino que Dios mismo nos está hablando de nuevo. Y a nosotros, queridos hermanos, Dios nos habla siempre en la Escritura que leemos nosotros diariamente en la Santa Misa. Dios nos está hablando. Eso es importante, que Dios nos hable siempre. Pero importante también es lo que provoca la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuál es el sentimiento dominante cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿De veras hay un sentimiento de alegría o tal vez estamos distraídos? Tan así que muchas veces no recordamos de qué trató la primera lectura, ni de qué profeta era, ni de qué trató el evangelio, ni de qué evangelista era. Necesitamos volver a ver el misalito para ver. Y no es que tengamos mala memoria. Sí, la mala memoria viene generalmente, no en todos los casos, pero la mala memoria viene generalmente de la falta de uso. Porque no usamos la memoria. Porque preferimos ver a recordar. Hacer el esfuerzo por recordar las cosas. Preferimos ver. Y ahora más, nuestra memoria y la memoria de las generaciones jóvenes se va a atrofiar completamente, porque en el celular todo hay. Ya no hay que recordar nada. Basta teclear, pum, y ahí aparece. Es necesario, por lo tanto, utilizar la memoria. Ejercitar la memoria a fin de recordar. Y en esto, con mayor razón, en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Porque si la escuchamos, pero no la recordamos, entonces, ¿qué vas a vivir? Se supone que lo que escuchamos aquí y lo que el sacerdote nos ayuda a entender es lo que tenemos que ir a vivir al mundo. ¿Y entonces qué vas a vivir? ¿Qué vas a anunciar? ¿Qué testimonio vas a dar si no recuerdas lo que leíste aquí? ¿No recuerdas lo que escuchaste aquí? Eso es grave. ¿Qué provoca entonces en nosotros la palabra de Dios? Sí, la escuchamos, pero no la recordamos. Ese es el problema de nuestro tiempo, que no recordemos la palabra de Dios. No se trata de aprendérnosla de memoria o de macheteárnosla como hacen los protestantes, que se saben capítulo y versículo, y te lo dicen ta. No se trata de eso. La finalidad no es esa tampoco. La finalidad de la palabra de Dios no es que nos la aprendamos de memoria, sino que la recordemos. Que la recordemos, la entendamos, la asimilemos y la hagamos vida. Esa es la finalidad. Esos son los movimientos que la palabra de Dios debería de provocar en nosotros. Podemos nosotros decir así a ojo cerrado que todos la escuchamos. Eso no lo vamos a poner en tela de juicio. Que todos la escuchamos, sí, todos escuchamos la misma palabra de Dios. Pero no la entendemos muchas veces. Hay quienes sí, tal vez por su capacidad, por los estudios que tienen,
pueden entender mejor el mensaje y hay quienes se nos dificulta entenderlo, pero por eso el sacerdote en la homilía pues tiene esa finalidad de explicarnos, de ayudarnos a entender la Sagrada Escritura. Lo que se entiende y lo que se asimila no se olvida. Lo que se entiende y lo que se asimila no se olvida. Si no la entendemos y no la asimilamos, pues no la vamos a recordar. Recordamos lo que provoca impacto en nosotros. Por eso es más fácil recordar las cosas dolorosas de la vida. Es lo que más fácil recordamos. Y es lo que queda como bien marcado en nosotros. ¿Por qué? Porque esas situaciones provocan un impacto en nosotros. En un impacto que nos marca, en un impacto que nos mueve. Si la palabra de Dios no provoca ese impacto en nosotros, pues no vamos a recordarla. No vamos a recordarla. Y si no la recordamos, repito, difícilmente la llevaremos a la vida. Entonces, esa es una crisis grande que podemos sufrir nosotros en el mundo, que nos faltan verdaderos testimonios de la Escritura. No ejemplares de la Escritura, no, necesitamos testimonios vivientes de la Escritura. Personas que con su vida traduzcan la palabra de Dios. Personas que con su vida nos den ejemplo de lo que escucharon en misa, de lo que escucharon en las lecturas de la Sagrada Escritura. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos distribuirles manuales o volúmenes de la Sagrada Escritura. Necesitamos gente que escuche, que entienda, que asimile y que viva. Eso hay en nosotros, cada uno de nosotros. Cuestionemos. ¿La palabra de Dios provoca estos movimientos en nosotros? ¿O qué falta? ¿Qué movimientos sí hay y qué movimiento no? Estos movimientos que yo menciono son consecutivos. No es de que alguien diga, no, pues yo sí la escucho y la vivo. Mentira. No puedes vivir algo que no entiendes, que no asimilas. Este asimilar se refiere precisamente al convencimiento. He llegado a convencerme que de veras la palabra de Dios, como lo hemos cantado en el Salmo, es palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es convencerse, por lo tanto, de que las palabras de Dios son palabras de luz, palabras que nos orientan en la vida, palabras que se convierten para nosotros en la norma de nuestra vida. Pero hay que hacer ese proceso, esos movimientos, si no entonces provocamos que la palabra de Dios se haga estéril, no por su esencia, sino por nosotros que somos los destinatarios de esa palabra. Al finalizar el mes de la Sagrada Escritura, hemos tenido nosotros aquí en nuestra comunidad parroquial una semana dedicada a reflexionar la Escritura o textos o temas que parten precisamente de la Sagrada Escritura. Y a veces a todo eso no nos gusta, poca asistencia. Y luego la gente se queja que los católicos no estudiamos la Escritura, que por eso nos vamos con los protestantes, porque allá sí la estudian. En la iglesia también. Lo malo es que somos perezosos, somos flojos, no queremos comprometernos para entregarnos a la Escritura, para conocerla a profundidad. Son estos los movimientos que provoca la Escritura en nosotros. Revisemos nuestra vida. Escucha,
escuchar, entender, asimilar, recordar y vivir. Porque hay que recordarla. Decir, esto lo escuché en la Sagrada Escritura. Y es así como tengo que vivirlo, pero lo recuerdo. Y si no sabemos recordar, ejercitemos nuestra memoria, ¿no? Hay que ejercitar la memoria, aunque no estemos en la escuela. Nosotros ya, pero hay que estar ejercitando la memoria siempre para tenerla avivada, no dormida. Se dice que una de las secuelas del COVID es el atrofiamiento de la memoria. Y sí es cierto. Yo soy el primero en sufrir esa secuela. ¿Sí? Pero entonces hay que estar avivando. Con más esfuerzo hay que leer, hay que escribir. Yo ahora tengo que escribir 2 veces lo que leo y lo que voy a decir. Lo escribo 2 veces para poder retenerlo. Para retenerlo. Y claro, eso nos ayuda en este campo también de la Escritura. No podemos dejar que nuestra conciencia o nuestra memoria se duerma. Porque la conciencia dormida es un estado inconsciente. Y el inconsciente no sabe y no conoce y no es dueño de lo que hace o dice. Y nosotros debemos estar bien conscientes de lo que escuchamos, de lo que decimos y de lo que hacemos, sobre todo en referencia a la Escritura. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos ayude a cada uno de nosotros, que nos conceda su gracia, para que le amemos a Él y amemos su palabra y le escuchemos. Qué bueno sería al final de la misa, cuando llegues a tu casa, sin ver nada, tratar de recordar las lecturas, tratar de recordarlas. Ya si de veras le hiciste de un modo, le hiciste de otro, y pues ya ve al misal, ya ve, a ver, pero tratar de recordarlo, porque en la vida no siempre vamos a traer un misal o una Biblia ahí en la mano, pero sí debemos de tenerla en la mente, la palabra de Dios, para vivirla en cada momento donde nos encontremos. Que el Señor nos ayude, que así sea.